En el camino que hemos recorrido juntos en este programa, ya anteriormente hemos hablado de los gastos y de los tipos de gastos. Entendemos entonces que tenemos unos gastos fijos, que son todos aquellos que necesitamos para vivir, unos gastos variables que van cambiando con el tiempo, tanto el valor que pagamos como en los periodos en que los ejecutamos, y unos gastos de estilo de vida que tienen que ver con nuestra recreación y con nuestro disfrute. También dentro de los gastos entonces empiezan a configurar lo que tiene que ver con las deudas. Las deudas entonces son como toda esa cantidad de dinero que nosotros debemos a terceras personas o instituciones y que adquirimos esas deudas para diferentes fines, sea para vivienda, para educación, pero también para lujos, para recreación, para transportes. Bueno, hay muchas razones por las cuales las personas adquirimos deudas y el objetivo entonces es analizar cuáles son como primero los dos tipos de deudas que existen y posteriormente empezar a entender cuáles son esas acciones que yo debo tomar antes de adquirir una deuda. Cuando hablamos de deuda, hablamos de que existen dos tipos de deudas. Existe la deuda buena y existe la deuda mala. Cuando hablamos de la deuda buena, quiere decir que nosotros estamos adquiriendo una deuda, tomando un dinero prestado para invertirlo en algo que nos va a generar valor, sea un activo, sea una inversión o sea invertirlo en educación, que posteriormente eso se va a ver reflejado en más ingresos porque nos va a traer más valor a nosotros mismos. Una deuda mala, por el contrario, es una deuda que no nos va a generar más ingresos, es una deuda que podemos tomar producto de una decisión emocional. También es una deuda que podemos implementar por una gratificación inmediata, por un gasto que queramos hacer inmediatamente. Ahí también vienen como todos estos gastos emocionales. Y por último, también adquirimos deudas cuando nos encontramos en una situación de emergencia, que al no tener un ahorro y un colchón financiero nos vemos obligados en adquirir una deuda, pagar unos intereses por algo que se presentó de imprevisto. Antes de adquirir una deuda es muy importante entender los elementos que la componen, entendiendo que funciona como el análisis de un préstamo, tanto para préstamos hipotecarios, de libre consumo, con terceras personas, pero también con tarjetas de crédito. El objetivo entonces es analizar los siguientes elementos. Lo primero, siempre debes tener muy claro cuál es el monto exacto que tú necesitas. Normalmente cuando nosotros vamos a adquirir una deuda y tenemos una necesidad puntual y nos ofrecen un monto elevado, es algo muy natural que si nos dan una cifra mayor, de pronto nos emocionemos, empecemos a hacer planes a futuros con esa mayor cantidad de dinero, pero quizás no estamos teniendo en cuenta realmente en nuestra planeación financiera cuál es el monto exacto que necesitamos y entender que ese dinero que nos están ofreciendo, aunque sea una mayor cantidad, para nosotros significará un mayor costo a futuro. Lo segundo es tener muy claro el plazo. ¿Cuál es realmente el plazo que tú requieres para pagar ese crédito? Hay que entender que entre más plazo sea, pues obviamente vamos a pagar unos costos mucho más elevados por ese dinero. En la medida en que nosotros disminuyamos el plazo y podamos hacer abonos rápidos a esa deuda y a ese capital, pues vamos a tener como una ganancia doble. Lo primero es que nos vamos a ahorrar el dinero y lo segundo es que nos podemos ahorrar el valor del dinero en el tiempo porque le estaríamos ganando a la inflación. Lo tercero tiene que ver con las tasas de intereses. Cuando nosotros hablamos de los intereses hay que tener en cuenta dos tipos. Primero, ¿cuál es la tasa de interés que yo voy a pagar? Es decir, ¿cuál es el costo adicional que yo voy a pagar por la utilización de ese dinero? Y segundo, ¿cuál es el tipo de interés? Si yo voy a pagar un interés fijo o un interés variable. En el cálculo de los préstamos también es muy importante cuando estamos hablando de intereses tener en cuenta que el interés y la cifra que a nosotros nos interesa tener claro es el interés anual, porque los intereses, dependiendo de la presentación de la información financiera, nos pueden estar hablando de intereses nominales y nosotros necesitamos es el interés efectivo anual, porque ese es el interés que realmente nosotros vamos a pagar. Por último, tiene que ver entonces como con todas esas condiciones adicionales que influyen dentro de un crédito, porque cada crédito tiene sus características específicas dependiendo de la naturaleza del mismo. Entonces, en esos términos y condiciones es importante tener en cuenta que hay créditos que incluyen seguros y no necesariamente es obligatorio que los pagues, pero como no empiezas a entender desde el principio en qué te estás metiendo y cuáles son las cosas que estás adquiriendo, pues terminas pagando seguros, garantías,
costos adicionales que no tenías claro al momento de ejecutar ese préstamo y que por supuesto te van a generar un sobrecosto al final de pagar el crédito. Todas estas cosas al final en qué van a repercutir en la cuota mensual que tú pagas, porque si tú no te tomas el tiempo en analizar realmente cuánto vas a pagar, pues mensualmente cuando llegue esa cuota no vas a poder comprender, por ejemplo, que en los préstamos la amortización, es decir, el pago que tú vas haciendo de esa deuda, se va aplicando inicialmente a intereses y a otros costos y de último estarías pagando el capital. Entonces la invitación es a que seamos muy conscientes siempre que vamos a adquirir un crédito, tener en cuenta todos estos elementos para poder tomar la decisión financiera que más se ajuste, primero con la necesidad que tenemos para tomar el crédito y segundo con la realidad financiera que estamos atravesando en ese momento. Por último, pero no menos importante, es el momento de hablar del score financiero o del puntaje crediticio. El objetivo entonces de esta métrica tiene que ver con esa hoja de vida que nosotros tenemos en el sistema financiero y que tiene los ojos puestos ahí, los bancos, las entidades comerciales que hacen créditos, inclusive todo lo que tiene que ver con empresas de rentas de viviendas o de vehículos también analizan nuestro puntaje financiero. El objetivo de este score es dar una calificación al comportamiento que nosotros tenemos con el pago de nuestras deudas, con el pago de las obligaciones financieras que tenemos. Analizan que las estemos pagando a tiempo, que cuando hagamos los pagos, hagamos el pago de la totalidad de las cuotas, que no dejemos temas pendientes, que no nos dejemos acumular, que constantemente no estemos refinanciando las deudas. Para ellos es muy importante que tú tengas un buen historial, es decir, que tengas acceso a diferentes tipos de créditos, pero que les des un manejo saludable. Acá las tarjetas de crédito tienen una participación muy importante, ya que tener una tarjeta de crédito con un buen manejo, con un manejo adecuado, prudente, permite que tú tengas una actividad constante en este análisis del score financiero. La importancia de este score financiero es fundamental para que te puedan abrir las puertas en el sistema financiero, ya que de esta es la manera en cómo los bancos se convierten en tu aliado para tener un apalancamiento financiero irresponsable. Entonces el score debemos cuidarlo, debemos procurar todo el tiempo subirlo. Los diferentes países tienen herramientas para analizar y calcular el score que cada persona tiene y te van mostrando cuál es tu situación financiera para que poco a poco la puedas mejorar. El objetivo entonces es que el score no se te quede como en lo último por hacer, sino que dentro de la planeación financiera que tienes siempre estés pendiente de cuál es tu puntaje crediticio.